Bien, esta, como ven, es una sesión donde juntamos los temas de abril y de mayo, que es liberalismo y comunismo, ¿cierto? Entonces, em, pues va a ser una formación realmente muy concisa porque ustedes en el canal de artesanos van a poder encontrar todo un tema, toda una sesión sobre marxismo, que es pues el origen del comunismo. Aquí lo que vamos a tratar es de hacer ver muy puntualmente cómo es que el liberalismo y el comunismo están trabajando en esta campaña anticristiana en lo que es la batalla cultural y por qué se necesita precisamente combatir concretamente también esas dos ideologías. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Y bueno, nos ponemos en presencia del Señor, le pedimos pues su gracia, su protección. Los voy a invitar a que hagan conmigo esta oración, que nos santiguamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Sagrado corazón de Jesús, purifícame. Espíritu Santo, vive en mí. Santísima Trinidad, llega a mí. Señor Dios Padre Todopoderoso, guía nuestra mente, háblale a nuestro corazón y mueve nuestra voluntad, así sea. Nos cubrimos bajo el manto de María Inmaculada, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nosotros, si bien, pues, como ya lo he mencionado en algunas otras formaciones, pues soy de profesión humanista, pero pues sobre todo soy cristiana. Entonces estas formaciones son eso, formaciones cristianas también, pues para dar razón de nuestra fe, ¿cierto? Entonces de ahí también la oración, que finalmente esto es para, pues que el Señor también haga su obra. Digamos, nuestro trabajo es en la parte profética de la pastoral de la iglesia, ¿no? El anuncio y la denuncia también. Entonces, de eso se tratan estas formaciones. Bien, entonces iniciamos. Para esto me pareció sumamente importante, como ya les decía, hemos hablado ya en otras formaciones en esta cuestión política sobre el liberalismo y sobre el marxismo. Sin embargo, aquí es muy importante para poder ver cómo engrana en esta campaña anticristiana de la batalla cultural que se está llevando a cabo, hablar de lo que sí es y de lo que se está corrompiendo. Concretamente, ¿qué es lo que están atacando estas ideologías? ¿De acuerdo? Entonces, tenemos aquí una imagen maravillosa, preciosa. Yo tengo especial amor al Sagrado Corazón de Jesús y es algo muy completo. Ajá, vamos así rápidamente a checarlo. ¿Qué vemos ahí? ¿Cierto? Tiene elementos cristianos esenciales, por ejemplo, la cruz, ¿no? O sea, no hay cristianismo sin Cristo, sin el crucificado. ¿No? O sea, no es solamente como que una cuestión de prosperidad y alegría y el cielo en la tierra eh, sin cruz, ¿no? Entonces vemos un corazón herido, ¿cierto? Un corazón rodeado de espinas, pero también un corazón ardiente en amor. Ahora, ¿eso qué nos empieza a indicar a nosotros como como cristianos? Pues ya nos habla de qué es el cristianismo, ¿cierto? ¿Y esto qué quiere decir? Es algo clave, la antropología cristiana. Es decir, nosotros como seres humanos situados en el cristianismo, el Señor nos dice que alcanzamos la salvación por medio de un acto de amor, el acto de amor más grande que ha existido, nada lo puede superar, pero también el acto más grande de sacrificio y de dolor y de sufrimiento. Nada, así en el mundo, en la historia, en la eternidad va a poder superar ese amor y ese dolor. Ajá, ¿esto qué quiere decir? Que la cruz, por ejemplo, es esa síntesis
ahí se expresa el amor y el sufrimiento. Ajá, son inseparables, ¿cierto? Entonces, por eso la cruz es es un símbolo cristiano por excelencia, por estas razones. Ajá. Ahora, ahorita denme 20 minutos y yo les explico qué tiene esto que ver con el comunismo y con el liberalismo. Denme 20 minutos. Bueno, entonces tenemos eso, ¿no? Hasta ahí vamos. Bien, ¿qué otra cosa nos dice la antropología cristiana? Recordemos que pues Jesucristo vino a nosotros seres humanos, se reveló y fundó una iglesia, ¿cierto? Entonces, esa iglesia pues es la encargada de pertenecerle a esa verdad revelada y también de, 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 de defenderla, ajá, de compartirla, de ir y evangelizar, de ir y bautizar, ¿cierto? Esa revelación que es la verdad misma que es Jesucristo. Ok. Entonces, en esa antropología cristiana, ¿no? Apuntamos hacia el ser humano. Aquí tenemos pues, un papel central. Jesucristo nos viene a salvar a nosotros. Antropos, hombres, ¿no? Seres humanos. Ok. Entonces, nos dice también la antropología cristiana que la felicidad, equivalente a la plenitud, equivalente a la perfección en temas filosóficos, en términos filosóficos, más técnicos, equivalente a la santidad en términos teológicos. Ajá, es exactamente lo mismo. En la antropología cristiana, felicidad, plenitud, santidad, perfeccionamiento, exactamente lo mismo. Ajá. Y la santidad, ¿cómo podríamos definirla? Escuchaba a un sacerdote, me pareció maravilloso su definición, es el perfeccionamiento de la caridad. Ajá. La caridad, pues, el amor. Ajá. Bien, y la conformidad de nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Mm? Eso es la santidad, eso es así, esa es la receta, la fórmula para la felicidad. ¿Mm? Bien, en esta antropología cristiana, en esta verdad revelada también, eh, es decir, esto es doctrina de la Iglesia Católica y también tiene su sustento filosófico. Uh-huh. Bien, entonces somos alma, somos cuerpo, ajá, los seres humanos, el alma tiene 3 potencias, ya, que cada una está llamada a su perfeccionamiento. La inteligencia está llamada a conocer la realidad y así encontrarse con la verdad. La inteligencia se perfecciona en la verdad, que es el conocimiento de la realidad. Ajá. La voluntad, pues está diseñada para elegir el bien y se perfecciona en la libertad, que es la libertad. La libertad es comprender en realidad las opciones que uno tiene, la verdad de cada opción, no mentiras, no falsedades, no apariencias, sino la verdad de cada opción y elegir la que verdaderamente es buena. Eso es la libertad. Listo, en términos filosóficos y en términos teológicos. Bien, y tenemos la tercera potencia, que es la sensibilidad, se perfecciona en la belleza, en la armonía, en el equilibrio, tanto en la sensibilidad afectiva como en la sensibilidad externa, de los sentidos externos. Ajá, el arte, por ejemplo. Bueno, nos vamos a concentrar en las 2 primeras potencias, ajá, que son llamadas potencias superiores. Bien, acá pues les ponía como este pedacito, ¿no? Los católicos le pertenecemos a la verdad. O sea, ciertamente la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Jesucristo, quien se reveló a nosotros. Ajá, entonces, eh, es este compromiso con la verdad. Por definición, los católicos nos debemos a la verdad. Tanto, y la verdad, pues es una persona, es un ser, pero que además, pues no es como que nos vaya a ocultar las cosas o nos las vaya a distorsionar, ¿cierto? O sea, Jesús quiere que conozcamos la realidad. No hay nada más real también que poseer. ¿Ah? Bueno, entonces hasta ahí vamos claros, ¿no? Vamos bien, ¿no? Cualquier cosa, ya saben, estoy pendiente aquí del chat. Ahora, igual, les voy a contar una cosa filosófica técnica, en términos ontológicos propiamente, en términos del ser. El mal propiamente es una carencia de ser, es decir, es una privación.
para decirlo rápido, el mal no es. Dios es quien tiene todo el ser, Él es ser puro, es ser absoluto. Las cosas existen gracias a que Él les imprimió su ser en distintos grados. Ahora, el mal es precisamente este rechazo, este alejamiento de Dios, porque también el mal, pues hay personas, ¿no? Pues sí, los demonios son personas también, son seres puros, espíritu puro, con voluntad. Entonces la voluntad les da esa característica de ser personas. Bueno, entonces al haber esta voluntad, ese rechazo de Dios, que es absoluto bien, que es absoluto ser, surge precisamente este vacío, que es el mal. Así, dicho así súper rápido. Entonces les decía, son términos ahí medio técnicos, pero yo sé que me van siguiendo. Ahora, el mal, hacer carencia de ser, solo puede corromper lo que ya es. Me encanta este ejemplo, lo amo. Quien haya visto El Señor de los Anillos ubica a los elfos, ¿no? Estos bonitos con su cabello hermoso, su carita toda finita, todos, o sea, se ven muy estéticos, ¿cierto? Y entonces ubicamos después en el lado opuesto a los orcos, que son muy feos, se ven así como quemados, o sea, se ve que en algún momento parecieran personas como que no lo son. Bueno, esto es porque el escritor del Señor de los Anillos era muy católico. Y entonces él representaba así el mal. Los orcos en El Señor de los Anillos son una corrupción de los elfos, porque él decía, es que el mal es lo único que puede hacer, y entre comillas, porque es corromper. O sea, lo bueno que ya hay, distorsionarlo. ¿Se va viendo? Entonces, eso también es súper importante, ¿no? Esta es como la parte más filosófica hasta aquí con la parte más, más técnica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque es básico para lo que viene. Ahora sí, vamos a empezar con las ideologías, ¿no? Una ideología es una visión distorsionada de la realidad, así rapidito y sencillito, ¿no? Es un sistema cerrado de pensamiento que pretende dar respuestas a determinadas preguntas sobre el mundo, pero sin considerar la realidad, ¿no? O sea, como que, por ejemplo, tenemos rápido, ¿no? Que algo que suena así ahorita muchísimo, la ideología de género, ¿no? Que se centra como en una cuestión en donde el sexo biológico pues no importa y es más bien toda una cuestión de género y todo es una cuestión de cultura y todo. O sea, sí, pero hay una realidad biológica. O sea, sí, pero hay una realidad, ni siquiera está dispuesto a dialogar, ¿no? Es así como, cállate y censura y no, y estás mal y discurso de odio y todo eso. Bueno, ideología, ¿no? O sea, al final del cabo es una ideología, sistema cerrado de pensamiento, que no toma en cuenta la realidad. Bien. ¿Por qué? Porque nuestro cartelito decía, ¿no? Dos ideologías. Bueno, de aquí ahorita vamos a centrarnos en qué ideologías estamos hablando, pero concretamente, pues a eso nos referimos cuando hablamos de ideología. Bien. Bueno, entonces tenemos, el primero es el comunismo. Insisto, tenemos toda una sesión sobre marxismo ya en el canal de Artesanos para quienes quieran profundizar en eso. Estas ideologías, ambas las que vamos a ver hoy, tienen su dimensión política, económica, social, cultural. Sin embargo, nos vamos a enfocar en la parte filosófica, en el impacto de las ideas, de dónde se originan y qué consecuencia tienen. ¿De acuerdo? O sea, no vamos a profundizar tanto ni va a ser tan extenso el análisis que ofrecemos, precisamente porque lo que nos interesa pues es lo que les comentaba al principio. ¿De acuerdo? Bien, entonces tenemos el comunismo es materialista. ¿Esto qué implica? Que niega la existencia de lo no material. O sea, así. Entonces, si uno dice, bueno, es que todo lo que existe es materia, oye, pero es que Dios no es materia. Ah, entonces Dios no existe. Así dice el comunismo. Así dice el ideólogo original, que es Carlos Marx. Eso decía. O sea, así como se ha acabado de mencionar, así lo decía. Ajá.
pues se quitaba de muchos problemas, porque entonces ya no tenía a quién rendirle cuentas, ya no había un orden natural. O sea, es ateo, ¿no? El marxismo es ateo, el comunismo se origina de allí, es ateo, o sea, para ellos Dios representaba un problema. Y ahorita lo vemos por qué. Él decía algo así como, la religión es el opio del pueblo. El opio es un tipo de droga eh, que en ese tiempo pues afectó muchísimo a muchísima población, como ahorita, o sea, siempre, las drogas siempre han afectado, ¿no? Pero en ese momento era algo como nuevo. Entonces, o sea, nuevo en ese tiempo, en esa zona, ¿no? Eh, entonces lo que él decía era, bueno, es que en términos así muy, muy escuetos, para él la historia tenía un progreso siempre hacia adelante, ajá, pero ese progreso solo se podía alcanzar mediante el conflicto dialéctico. Ujú. Eh, ¿Qué era esto? Oposiciones, como hay un siervo, pero también hay un amo, ¿no? Como hay un esclavo, pero también hay un dueño, hay alguien que esclaviza. En este caso, la oposición que él encontraba en ese punto de la historia era obrero y el dueño de los medios de producción, que era el capital, el capitalista. Ajá, entonces ahí es donde él encontraba como esa oposición y decía que a raíz de ese... Eh, ¿ok? Eh, decía que a través del conflicto la historia iba a seguir avanzando y entonces ahora lo que continuaba en la historia era como ese enfrentamiento que explotara, de tal modo que la mano de obra, los obreros, tomaran el control de los medios de producción y pues también el control del Estado, o sea, que el Estado sirviera, digamos, a la fuerza obrera, una homogenización de la sociedad. Bien, pero para eso mencionaba que había un problema, un pequeño detalle. O sea, todo iba a estar bien si se hacía la revolución, si se lograba el control de los medios de producción. O sea, al final sueños guajiros, porque pues no, o sea, en cada país donde se ha intentado el comunismo fracasa, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia, esto más de la parte política, pero aquí la cosa es que mencionaba justo la religión, en especial el catolicismo, porque él era de origen judío, pero sus padres se convirtieron al protestantismo. Pero, o sea, le he tirado especialmente al catolicismo. Para ellos es visto como un obstáculo para el progreso, ¿no? O sea, ya vimos cuál es su progreso, el estallar conflictos, ese es su progreso. Eh, bueno, porque es, la realidad es que para ellos es un obstáculo porque el catolicismo justamente defiende todo lo que veíamos en la diapositiva anterior, la dignidad del ser humano para conocer la realidad, la dignidad del ser humano para autodeterminarse, pero ir hacia un bien mayor, no contentarse con, diría la palabra del Señor, con las concupiscencias del mundo como si lo único que existiera fuera lo material, ¿no? Porque si lo único que existe es lo material y no hay vida más allá, pues entonces me, me descontrolo, ¿no? Y hay que vivir los placeres al máximo, ¿no? Y pues veamos nuestro mundo, ¿no? Al final de cuentas, esa es como la idea que impera, una idea ateísta, una idea sin Dios. Entonces, el problema para ellos era, no, es que saben que Dios me estorba, pues para que yo pueda manipular a la gente, para que yo pueda unirla bajo un ideal eh, y pueda mover a las personas como yo lo ocupe, como yo lo necesite, ajá, como mi idea de progreso lo necesita. Ajá, entonces tenemos en sus bases eso, la antropología cristiana, o sea, por lo que han muerto personas y han dado su sangre por defender esa verdad revelada, ¿cierto? Tenemos cientos de mártires para gloria de Dios en la iglesia, ¿no? Gente muy valiente que está dispuesta a dar la vida por esa verdad, porque nos debemos a la verdad, ¿cierto? Entonces,
pues eso es un obstáculo. Entonces atacaban a la familia además, ¿no? Por ejemplo, decían cosas así como que el papá como cabeza de familia, la mamá con los hijos, era el modelo replicado así en mini de ese capitalismo opresor, ¿no? O sea, todo lo que escuchamos ahorita como, "Ah, es que me oprimes, es que patriarcado", bueno, ya venía como desde ese entonces. Ajá, pero pues vemos que es más, ni fundamentado, o sea, está ahí como puesto para que suene a que tenía sentido lo que decían, lo que pensaban. Ahora, eh, insisto, pues la familia era un problema para ellos, pero en la realidad, ¿qué tenemos? Que si tenemos a un padre que justamente es un hombre, un varón del Señor, tenemos a San José, que está dispuesto también a proteger a su familia, tenemos a María, que está dispuesta a dar también la vida diariamente por guiar a sus hijos en dignidad. Pero si quitamos a los papás, entonces lo que vamos a tener son hijos prácticamente huérfanos manipulables. O sea, con esos hijos que los eduque el Estado, entonces ahora sí haces tu revolución y haces lo que tú quieras, porque ya no vas a tener a quienes se preocupen por guiarlos y por hacerles ver esa dignidad que tienen. Ajá, o sea, para ellos la familia como tal es un modelo que se debe destruir. Bien, entonces, con esto, o sea, rescatamos varias cosas, ¿cierto? En tanto que existan personas que estén bien conscientes de la dignidad de hijos de Dios, porque también para eso, ¿no? O sea, Dios, pues es padre. Entonces, o sea, el patriarcado empezaría en teoría con él. Pues también, ¿no? Insisto, o sea, para ellos no tenía que haber ninguna autoridad que les pudiera venir a poner las cosas en orden. Ajá, porque lo que ellos querían, el progreso es destrucción para ellos construir. Y vemos en la historia que ha pasado en esos estados comunistas que la destrucción no para, ¿no? Y tenemos Corea del Norte. Pero bueno, seguimos. Tenemos un teórico después, italiano, Antonio Gramsci. Él decía, no hay que obligar a las personas en este conflicto que no sea violento. No hay que tomar los medios de producción y luego el Estado. No hay que hacer como esa destrucción tan evidente. Ajá, fue este muchacho el que tuvo gran impacto. Él dijo, hay que movernos en el terreno de lo cultural, que es lo cotidiano. Todos estamos inmersos en la cultura. Entonces, él decía, en ese terreno, en el sentido común, o sea, de repente ahorita es muy común ver varias cosas que hace años no. ¿Por qué? Porque la cultura se ha ido modificando, pero aquí hay un problema, no ha sido sin intención, se ha ido manipulando y detrás de eso, o sea, hay justo pues estas intenciones y estas ideas que les comparto de estas personas, de estos muchachos. Entonces, lo que decían era, primero hay que irnos con los intelectuales, hay que irnos a las universidades, hay que irnos con la gente que tiene ese impacto en distintas áreas para que de ahí lo aterricen y lo hagan común. Tenemos, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt, que impactaron en todos los aspectos de la cultura, la música, la psicología, los comerciales, por ejemplo, o sea, todo lo que se ha estado haciendo desde hace décadas, fue creado por la mente de personas con estas ideologías. O sea, no es casualidad, no surgió así de la nada o que se le haya ocurrido a un solo individuo. O sea, Gramsci lo sacó de Marx. Marx también se fundamentó en otras personas, ¿no? O sea, son piezas, ciertamente piezas, conceptos, momentos clave de la historia, pero no fue de un día para otro y no fueron ellos solitos. Ese es el punto. Entonces tenemos de ahí justamente el término revolución cultural. Ajá, revolución, o sea, hacer ese conflicto ahora, pero en el terreno de la cultura. Y entonces por eso de repente tenemos cosas como
pues es que el hombre se opone a la mujer, ¿no? Y por lo tanto, masculinidad tóxica, feminismo empoderado, ¿no? Y es lo que nos están vendiendo actualmente, ¿no? Ahí tenemos pues esos talleres y desde el gobierno, ¿no? O sea, desde la ONU, es más, internacionalmente, en las escuelas, está muy, muy presente, incluso en las empresas, ¿no? Cómo se les obliga a tomar talleres de masculinidades eh, para no ser tóxicos y a las mujeres para ser empoderadas, ¿no? Como si una cosa tuviera que suprimirse y la otra tuviera que engrandecerse y ya nadie tuviera nada que perfeccionar, ¿no? O sea, pues se habla justo de esa oposición. La cultura misma promueve esa oposición. En teoría, ¿no? Para este supuesto progreso. Entonces, por eso se les llama progresistas, ajá, los progres les llaman. Bueno, y bueno, aquí les puse una imagen. Esta es la Plaza Roja en Rusia. Y ahí tenemos, hasta abajo se ve algo como raro, ¿no? Es una cajita. Bueno, quienes puedan ver, ahí acercarse un poquito, es un cuerpo. Es un cuerpo que está conservado y ese cuerpo, o sea, conservado a propósito, es de este muchacho Lenin. Es del siglo pasado. Fue como una figura muy importante para el comunismo en Rusia. Ajá. Pues han conservado su cuerpo. O sea, así como tipo momificado. Yo se los quise poner, o sea, porque decía comunismo, comunismo, ¿qué representará? No, pues la bandera roja ya es muy típico, no sé, algo su esencia, ¿no? Bueno, dicen por ahí que quien no adora a Dios, ustedes saben que en el desierto, en algún momento cuando el Señor sacó al pueblo de Israel al desierto y bajó Moisés con las tablas, se hicieron un becerro de oro, ¿cierto? Bueno, pues quien no adora a Dios, adora a cualquier becerro de oro, ¿no? O se hace de cualquier cosa ese becerro de oro. Cuando a mí me lo explicaron lo decían en otras palabras, pero lo dejaré para otro momento. Bueno, entonces idolatra a estos ideólogos. Esta persona aplicó al extremo las enseñanzas, las teorías de Marx y lo idolatran, ¿no? O sea, eso está como peligroso, ¿no? Si decían, en teoría, rechazan mucho la religión, ¿no? Pero no es la religión, es el cristianismo, y ya vimos por qué. Eh, pero ellos mismos idolatran a otros, o sea, le dan el lugar que le correspondería a Dios a cualquier otra cosa, cualquier otra persona, cualquier otra cosa. Ah, o sea, ejemplos hay muchos, ¿no? Ahí tenemos a la gente que de repente anda con las camisas del Che Guevara, por ejemplo, ¿no? O sea, en fin. Bueno, ese es el comunismo. A grandes rasgos. Ajá, grandes rasgos, sí, de forma muy escueta. Ahora, igual, si tienen preguntas, por favor, háganmelas saber para que yo las pueda tomar en cuenta y si es necesario como profundizar en algún tema. A ver, que el individuo. A ver, ahorita voy a checar esas cuestiones del chat porque están ahí como interesantes. Ya vi, esas interesantes. Vamos corriendo con el liberalismo. Bueno, esta imagen que les puse es sobre la Revolución Francesa. El liberalismo es hijo de la Revolución Francesa. Ya les hablaba un poquito en la sesión pasada, ¿no? Como esta parte histórica donde se autonombran los ilustrados, donde se autonombran personas que van a arrojar luz sobre en teoría algo que está sumamente oscuro. Y eso sumamente oscuro resulta que pues es el cristianismo. O sea, que todo les favorece a estos muchachos. Bueno, pues desde allí vienen esas corrientes, ¿no? Bien, el liberalismo, como lo dice también, se intuye, ¿no? Su mayor valor es la libertad, pero no la libertad como perfección de la voluntad al buscar y elegir el mayor bien. O sea, no como potencia del alma, no como posibilidad,
sino como un derecho positivo, incluso por sobre el orden natural. ¿Esto qué quiere decir? Derecho positivo. El yo quiero, yo debo tener. O sea, si yo quiero hacer algo, pues me deben dejar hacerlo. Es mi derecho, porque yo quiero, porque soy libre. Eso es lo que piensa el liberalismo. Ajá, pero que incluso por sobre el orden natural, ¿no? A ver, por ejemplo, si yo quiero hacer el bien, es mi libertad y va a coincidir que yo haga el bien, que yo haga el bien conforme al orden natural. Pero si yo no quiero seguir el orden natural, mi libertad está por encima de ese orden natural y a mí me vale y yo voy a hacer lo que yo quiera. O sea, cuando coincida con el bien, qué bueno. Pero cuando no, igual no me importa, porque es mi derecho. Ajá. Supongamos, alguien, porque para esto, en teoría, o sea, también les decía, ¿no? Los intelectuales al final han sido manipulados desde hace muchísimos años, ¿no? Con lo que les explicaba hace ratito sobre el impactar en la cultura desde los intelectuales y hacer de lo intelectual lo común. Bueno, pero ya desde antes, ¿no? Con estos autonombrados ilustrados. Bueno, hay, en teoría, supuestamente hay una oposición, ¿no? Que desde la Revolución Francesa se le llamaba izquierdas, derechas. En teoría, a los de izquierda defendían justo esta parte progresista y los de derecha defendían esta parte liberal, ¿no? Ahora, supuestamente son dos ideas, dos sistemas opuestos, porque ellos mismos así se han definido. Pero ya en la práctica, veamos que, como ya les mencionaba, un comunista, un marxista, pues ve un obstáculo en el orden natural, ¿no? Para el progreso, para ellos todo es evolución, evolución a través de conflicto, destrucción, ¿no? Entonces, no hay nada realmente que valga la pena ser defendido, incluso pues la familia, la vida, ¿no? Por ejemplo. Entonces, un bebito que está en el vientre de su madre por derecho natural, o sea, sentido común, cualquier ser humano razonable, pues ubica, ¿no? Que está en el vientre de su madre, pues tiene un proceso de desarrollo. Es un ser humano, ya es un ser humano. La mujer que está embarazada, pues ya es mamá, ¿no? Si mata a su hijo va a ser mamá de un hijo que asesinó, pero desde que ya hay un ser ahí con vida, un ser humano, pues es mamá, por definición. Ahora, puede haber liberales que digan yo defiendo la vida desde la concepción, pero también hay liberales que no. Y entonces para ellos está bien dentro de su ideología porque al final de cuentas es su idea, lo que ellos quieren, lo que ellos piensan, no importa si en la realidad esté bien o mal. O sea, eso no es cuestionable. No es cuestionable si es moralmente, si es algo que realmente beneficia, algo bueno en sí mismo o no. Lo importante es que yo lo elegí. O sea, si se va viendo, ¿no? Como la visión bien pues egoísta, individualista y en el fondo pues hasta satánica, ¿no? Demoníaca, ahorita lo vamos a ver por qué. Bueno, en esencia pues es una distorsión de la libertad reducida a la voluntad del individuo, ¿no? Insisto, o sea, ni preguntarse por cuál es el verdadero bien, o sea, ni preguntarse por cuál es la verdad. A mí me vale lo que yo quiero y mientras a mí me dejen, es más, el Estado tiene que asegurarse de que yo pueda hacer lo que yo quiera, ¿no? Mientras, o sea, esa típica frase, mientras no le afecte a nadie, o sea, si seguimos con ese razonamiento, vamos a tener pues a un montón de gente manipulando bueno, es que sí te afecta, pero poquito, pero mira, o sea, al final de cuentas, mientras haya un egoísmo, mientras haya una indiferencia a ese desarrollo pleno, verdadero, humano, pues podemos terminar con un montón de cosas, o sea, diciendo cosas como las que les mencionaba, ¿no? Yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Y por eso tenemos a mucha gente, incluso en redes sociales, que defienden, ok, la vida o defienden la familia, defienden como esta antropología de hombre y mujer, independiente
o sea, en oposición como a lo que plantea la ideología de género, pero terminan diciendo cosas como, bueno, es que a mí la ideología de género, o sea, cada quien puede hacer lo que quiera con su cuerpo, al final de cuentas, dentro de su casa no me importa. Ojo, pues eso diría un liberal. Ajá, y se escucha como, pues sí, pues que cada quien haga lo que quiera. ¿Dónde está la trampa? Estamos hablando que la felicidad del ser humano, la plenitud, se alcanza mediante la perfección de la caridad. No tienes caridad, pues no estás avanzando hacia tu perfección. Entonces no vas a encontrar esa plenitud, esa paz, esa realización. Ajá, que solo se puede encontrar pues en Jesucristo. Ujú, a imitarlo. O sea, como lo veíamos, ¿no? Amor y sacrificio, amor y sufrimiento, o sea, que valga la pena ese sufrimiento por amor, ¿no? El sufrimiento solo vale la pena y solo tiene sentido cuando es por amor, cuando se ofrece por amor. Aunque me hayan herido, no por amor, pero yo en mi corazón tengo la decisión de decir, yo ofrezco este sufrimiento y decido darle un sentido por amor en reparación, Señor, en unión a tu corazón sufriente, o sea, ahí le damos ese sentido. Ajá, caridad, o sea, veíamos, ¿no? Nos debemos a la verdad. Veíamos todo lo que implica, ¿no? Ahora, ¿cuál es la trampa? Que si yo digo, me vale, tú destrúyete, tú corrómpete, me vale, ahí no hay caridad. O sea, a todas luces, allí no hay caridad, allí no hay una intención de buscar la verdad, de buscar ese perfeccionamiento. No es más ya ni sensibilidad, o sea, ni lo más básico. Ajá, entonces ese es el punto. Allí es como se va viendo que se va corrompiendo la propia humanidad, incluso, ajá, y se tiene una cultura como la que hoy estamos teniendo, como en la que hoy estamos viviendo, ¿sí? Se va viendo. Mm, bueno, ahí por favor váyanme confirmando que, que se va viendo, que vamos caminando juntos. Les puse esta pintura que alude al pecado original. Ujú. ¿Por qué? Ya lo van a intuir ustedes. Bien. Aunque estas ideologías parezcan opuestas debido a sus distintas dimensiones, como les mencionaba, la cuestión política, económica, social, o sea, lo que proponen en sus teorías, su raíz es la misma. Finalmente es negar el lugar a Dios para redefinirse y corromper el mundo a su imagen y semejanza. Ajá, ¿por qué? O sea, en el caso del comunismo, insisto, ¿no? O sea, es para acabar pronto es ateo. O sea, ni siquiera cree que exista Dios porque es materialista. Ujú. Y para seguir es totalmente anticristiano, porque no les conviene, porque el cristianismo no quiere títeres, quiere personas que sean valientes para defender la verdad, para ir y buscarla, aun si eso implica pues señalarme a mí mismo primero y pasar por un proceso de purgación aquí, ¿no? En la tierra. O sea, si eso implica, la verdad a veces duele, ¿no? Verse a uno mismo a veces duele, pero para defender la verdad, para ser coherentes, pues hay que ir atrás de esa verdad, ¿no? Entonces, eh, no es fácil y una persona que está dispuesta a dar la vida por la verdad, a vivir para la verdad, pues no va a ser alguien que se deje manipular. Caso contrario, alguien, si quitas de la ecuación a Dios, si quitas de la ecuación la dignidad maravillosa que nos ha dado de hijos de Dios y todas nuestras potencias, gente bien manipulable, rapidito, gente que salga a marchar como lo hemos visto, ¿no? Manipulable, insisto. Entonces, eso por un lado, ¿no? Y para hacer lo que ellos quieran, ¿no? No hay Dios, entonces, pues cualquiera se puede poner en su lugar. Y lo hemos visto, ¿no? Como les mencionaba ahí la imagen en la Plaza Roja, ¿no? Se siguen conservando y dándole culto a una persona que murió por una ideología, que representó mucho tiempo esa ideología. Ahora, ¿qué pasa con el liberalismo? Nuevamente, o sea, no me importa el orden natural. Aquí quien decide soy yo. Ajá, o sea, quien decide quién es, qué está bien, qué está mal, lo que se decida hacer,
pues es la propia persona, el individuo. Entonces, ¿cuál es la trampa aquí nuevamente, no? Que le decía la serpiente a Adán y a Eva, serán como dioses. Ajá, o sea, quiten a Dios, ustedes pónganse en su lugar. Y no solo eso, ellos comieron, estaba el árbol de la vida y estaba el árbol del conocimiento, ¿cierto? Ellos comieron del árbol del conocimiento, del bien y del mal. Uno podría decir, ay, qué mala onda, el Señor no quería que conocieran el bien y el mal. Mm, sí, si hacemos un poco de exégesis, lo que eso implicaba era que ellos iban a, ya tenían la gracia para no poder caer como en ese mal. Pero al ellos elegir lo que eligieron fue, al desobedecer lo que eligieron fue tener la posibilidad de elegir ese mal. Ajá, y redefinir lo que es el mal, decir lo que es el mal, dejarse confundir incluso. Ajá, o sea, una naturaleza pues caída, eso implica, ¿no? Que actualmente, pues para uno no dejarse confundir, necesita mucho suplicar la gracia del Señor y trabajar en su formación, trabajar en cada aspecto espiritual, mental, para poder buscar esa verdad, ¿cierto? Entonces, em, al final, esas son las trampas. Ajá, eso es lo que hay detrás de. Insisto, ese es el objetivo de las formaciones, poder ir dándoles a ustedes herramientas que les ayuden a identificar en dónde están esas trampas, dónde me suena eso, nuevamente esta promesa de y serás como Dios, y no, ¿para qué no necesitas Dios? No necesitas que alguien venga y te diga cómo vivir. Vive tú como tú quieras, tú eres suficientemente inteligente, tú eres suficientemente civilizado, moderno para poner tus propios parámetros. Mi cuerpo, mi decisión, ¿no? Este, perdón, yo me río, sé que no es gracioso, pero de repente sí me río porque digo, Santa Madre, las personas que se apegan y se alinean a esas ideologías, o sea, no saben lo que están haciendo porque no conocen todo este trasfondo, ¿no? Entonces digo, cuando se sitúa precisamente en toda esa, se desarrolla en toda esa línea, pues uno ve bien claramente esos errores y dice, Santo Dios, no, por favor. Entonces, esa es la idea, que ustedes también puedan situarlo y que también puedan dar esa razón de cuando alguien nos diga, oye, no, pero es que, pues ya es que el cristianismo mucho tiempo ha estado, no sé, gobernando, cosas de ese tipo, ¿no? Como ya ustedes los cristianos hicieron las cosas mal, oye, no, a ver, fíjate en la historia. A ver, fíjate también quién te dijo eso, ¿no? Ah, pues en mi universidad, bueno, pues te cuento que en tu universidad, o sea, pues tienen una línea de pensamiento marxista, tienen una línea de pensamiento claramente atea, anticristiana y que se está ocupando de desprestigiar y de hacer muchísimas cosas contra el catolicismo. Entonces, ese es el punto, ese es el objetivo, que ustedes puedan ir identificando y armándose con estos puntos clave. Aquí al final les ponía pues que hay dos grandes enemigos a combatir. Estas son solamente dos ideologías, o sea, en los meses que viene para el 31 de julio, con el favor de Dios, vamos a ver otras dos ideologías y seguimos. Cada mes vamos a tener más, pero en general, o sea, de fondo sí hay algo muy similar a esa primera tentación. Y sobre todo, como les mencionaba, dos grandes enemigos a combatir, insisto, así vienen en general, que sería la falsedad, ¿no? O sea, esa corrupción de la realidad, esa manipulación de la realidad que pues se combate con la búsqueda de la verdad, que se combate con pues esa gracia también del Espíritu Santo para que nos permita ver eh, con, con su luz y nos permita querer conocer. Eh, entonces es disponer nuestras potencias, ¿no? Ya lo veíamos, inteligencia, voluntad, sensibilidad y todo que apunten hacia el Señor, hacia esa meta que al final pues es el Señor.
pues la imagen del principio, ¿no? O sea, un corazón sufriente, pero también bien lleno de amor. Entonces, no va a ser fácil, pero amar, sufrir es parte de, y pues implica todo el ser, ¿no? Entonces también es parte de esto, desarrollar cada una de las potencias. Entonces, se combate así, ¿no? Primero nosotros estando bien conscientes, como dice, valor de la verdad, de esa dignidad que el Señor nos ha dado, de mirarnos a nosotros con verdad y de mirar con verdad todo, ¿no? Y pues la otra cosa es la tibieza. Ciertamente, por ejemplo, los comunistas, eso no se los puse porque igual iba a abarcar como mucho el tema, pero ellos han perseguido en el mundo cristianos acérrimamente y de las formas más bárbaras, que eso no lo dicen en los libros de historia ni, ni en las universidades, o sea, han sido de las personas más bárbaras realmente que ha habido con los cristianos. Actualmente, el año pasado en Nicaragua hubo una persecución religiosa contra los católicos por parte de un gobierno con tendencias comunistas. Pues eso está bien latente, está bien presente y ya ha llegado a Latinoamérica. Entonces, no podemos ser tibios al momento de denunciar y anunciar, ajá, lo que está pasando, pero también ciertamente en su momento en Europa, donde había un comunismo muy intenso, muy presente, esto se empezó a desarrollar en Rusia, como les mencionaba, de la Plaza Roja y demás, en la segunda década del siglo pasado, las personas, los católicos, o sea, se cerraban los templos y al católico que se sorprendiera orando o se le multaba en el menor de los casos para infringir como este miedo a la comunidad, pero también se les perseguía, ¿no? O sea, se les torturaba, se les expulsaba y demás. Bueno, a nosotros ahorita, todavía, ahorita, nadie nos tortura por hacer oración, por presentarnos con orgullo de ser católicos, por llevar una cruz, ¿no? Un símbolo cristiano. Actualmente no tenemos mérito por eso, a comparación de la gente que en ese momento era perseguida por decir soy cristiano, por decir amo María, por decir me sé el Padre Nuestro y el Ave María. Ajá, todavía no. Pero si no lo hacemos ahorita, que todavía eso no pasa, pues ¿cómo será cuando eso ya empiece a pasar y se requiera, ¿no? Pues esas personas valientes, ¿no? Yo creo que el Señor nos ha llamado a todos a eso, finalmente nos debemos a Él. Entonces, eh, pues sí, esa tibieza es algo que no podemos permitirnos, ¿no? Como, ay, pues es que yo creo que no está mal, que cada quien piense como quiera. Pues ya vimos, ¿no? O sea, ya vimos de dónde vienen esas frases. No son accidentales, no son inofensivas, ajá, o se está de un lado o se está del otro. Y si usted no sabe en qué lado está, entonces cuidado, porque muy probablemente no esté del lado correcto. Entonces, esa es la invitación también, ¿cierto? Bueno, pues por mi parte yo dejaré los micrófonos a sus preguntas, a sus comentarios. Les agradezco su asistencia, su atención. Les pido que por favor nos ayuden a difundir la información y estas invitaciones. La siguiente sesión es el 31 de julio a las 9 y pues nos seguimos encomendando a sus oraciones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.